Hola, mis queridos hermanos, hermanas. Bienvenidos a este programa. Sí, yo creo que es pertinente decir programa, porque la idea es que pasemos el resto del trimestre juntos por este medio. Y en donde haremos la sección 2, como le llamaremos. Así se llamará este programa, sección 2, porque aquí en este espacio hacemos la segunda sección de nuestro formato de la lección de la escuela sabática. Y como haremos todas estas semanas, hasta que acabe el trimestre, por eso es que podría ser pertinente que digamos que este es un programa. Mis hermanos, hermanas, que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Feliz y un placer nuevamente de mi parte encontrarnos. Para eso yo tengo que pensar que tú estás ahí detrás de la pantalla compartiendo conmigo y escuchando atentamente. Para esta oportunidad vamos a dividir este programa en 3 partes. La primera parte vamos a hacer un poquito de técnica o didáctica. Ambas formas podrían representar a la manera correcta de hacer. Eso es lo que queremos y pretendemos cuando decimos hagamos un poquito de didáctica. La didáctica tiene que ver con el cómo hacer y el cómo hacer bien. Porque en este espacio queremos además aprender algunas otras cosas como valor agregado y que al mismo tiempo también podrían servir a manera de introducción de las temáticas que presentamos. En la segunda parte te voy a presentar una reflexión de una situación que, por supuesto, es una apreciación personal. Eso es lo primero que quiero que entiendas. Es una apreciación personal sobre algunas prácticas que a mí me parecen tradicionales o de repente estereotipadas que se dan dentro de nuestra iglesia y que a mi juicio podrían mejorar. Y en la tercera parte, obviamente, lo que nos convoca, que es analizar y reflexionar algún aspecto interesante de la lección que nos sirva de referente teórico para sustentar nuestra conversación el sábado a la hora de desarrollar la lección. Bueno, dada esta explicación, vamos a la primera parte. Hagamos un poquito de técnica, esta vez también como lo hacemos en otras oportunidades. Quiero plantearte a manera de reflexión la siguiente pregunta. Cuando desarrollas alguna idea para emprender alguna actividad que puede ser material, espiritual o emocional, ¿haces un plan? ¿O de inmediato comienzas a lo que salga? Bueno, mientras piensas en la respuesta que darías y para que captes la idea de hacia dónde quiero llegar con esta pregunta, te voy a ilustrar de la siguiente manera. Y te voy a contar una historia personal. Mientras hacía mis estudios universitarios en pedagogía, porque yo quería prepararme profesionalmente para enseñar a los niños. Eso quiere decir pedagogía, el arte de enseñar a los niños. Entonces, yo quería transformarme en un artista de enseñar a los niños. Por cierto, enseñar es un arte, es un don, si lo ponemos en las manos de Dios también. Muy bien, continuando con la historia, cierto día mi profesor de la materia, que se llamaba
Bases biológicas y filosóficas de la educación, así es que se llamaba. Este profesor nos dio a leer un texto de varias páginas en donde se explicaba del punto de vista científico cómo funciona el cerebro de una persona en el centro del pensamiento. El cerebro humano tiene varios centros, entre ellos está el centro del pensamiento, que se ubica en la parte frontal de la cabeza o detrás de la frente. Ahí se producen los pensamientos en el cerebro humano. Este profesor nos pidió como tarea hacer un ensayo sobre la lectura que nos dio. El ensayo es un trabajo complicado. No es un resumen del texto leído. No es una síntesis del texto. El ensayo más bien tiene que ver con que después que tú lees ese texto, debes formarte tu propia idea y opinión respecto de ese tema y producir un nuevo documento, producir un nuevo texto, que por cierto no es una réplica exacta del original. Recuerdo que había plazo de una semana para presentar la tarea, y la tarea era con nota. Todo va bien para el alumno mientras no le mencionen la tarea y además cuando la tarea es con nota. Ahí cambia todo en 180 grados y pasamos del ataque de felicidad a una gran preocupación. Le dediqué 3 noches a mi ensayo para poder terminarlo. Luego de terminarlo, lo leí 2 veces antes de imprimirlo y ya quedó en una carpeta bonita, con una presentación especial para comparecer con mi trabajo ante mi profesor. Ese día no hubo clases, sino era una jornada de evaluación. Mostrabas tu trabajo y te ibas para la casa. Ese día de la entrega del ensayo, por orden alfabético del apellido, uno a uno fuimos pasando a mostrar nuestro trabajo para que fuera evaluado por el profesor. En ese proceso vi salir a varios compañeros y compañeras de la sala de evaluación con caras largas, mientras yo esperaba mi turno. Pero eso no debía desanimarme. Yo confiaba en mi trabajo. Luego fue mi turno. Me tocó pasar. El profesor estaba sentado detrás de su escritorio. Yo debía permanecer frente a él. Sabía que los que me antecedieron debieron hacer lo mismo. Cuando el profesor abrió la carpeta con mi trabajo, sentí como un balde de agua fría por la espalda y pensé en mis compañeros que salieron con caras largas. Aunque yo todavía confiaba en mi trabajo. Me di cuenta exactamente cuando el profesor leyó el título de mi trabajo, porque aunque no leyó en voz alta, movió los labios y yo sabía cómo era el nombre del título que yo le había puesto a mi ensayo. Por eso me di cuenta que mi profesor era eso lo que leía. Luego bajó la vista para seguir leyendo la introducción que yo había hecho. Eso le llevó solo un par de segundos y sin siquiera dar vuelta a la página me miró y me dijo, mientras me devolvía el documento, sus palabras fueron, recuerdo, hazlo bien. Ya sabía que algo andaba mal. Le dije, profesor, ¿cuál es la sugerencia para mejorar mi trabajo?
Me dijo, hazlo de nuevo, comienza de cero. Le dije, es que no hay nada bueno, profesor. Todavía no lee el resto del documento. Me miró directamente a los ojos y me dijo con energía y quizá un cierto grado de molestia, hasta frustración le puede leer en sus expresiones. Y me dice, a ver si te ayuda lo que te puedo agregar. Cuando vayas a hacer algo, me dice, hazlo con sentido, hazlo con propósito, hazlo con intención. Mientras gritó a la puerta que pase el siguiente. Como ya había sido suficiente para mí, y por supuesto ya no había más lugar a seguir preguntando, me retiré de la sala con mi trabajo en la mano. Lo que me costó hacer en 3 noches, mi profesor se demoró menos de 1 minuto en desbaratarlo. Me transformé en menos de 1 minuto también de un alumno optimista a un alumno de caras largas como mis compañeros que salían por la puerta de la sala de examinación. Me resonaban sus palabras, hazlo con sentido, hazlo con propósito, hazlo con intención. Ese día aprendí 2 cosas. Que no importa lo más sencillo que puede hacer uno en la vida, debes hacerlo con sentido, con propósito y con intención. Lo otro que aprendí ese día es que nunca más debía hacer trabajos de noche. La noche es tenebrosa, incluso para ordenar las ideas para hacer trabajos universitarios. Bueno, sabemos, la noche es para descansar. Bueno, de ahí en adelante consideré los sabios consejos de mi profesor y aunque con dolor y frustración, a comenzar de cero otra vez mi trabajo. Ahora te pregunto, ¿le das sentido, propósito e intención a lo que haces? ¿Recuerdas la pregunta que te hice inicialmente? Cuando vas a iniciar alguna actividad, ¿haces un plan? Esa fue la pregunta que te hice inicial. Ahora te pregunto, ¿le das sentido y propósito e intención a lo que haces? Pongamos un ejemplo. Cuando estudias una semana completa las lecciones de escuela sabática, la pregunta que yo te hago, ¿con qué propósito lo haces? ¿Con qué intención lo haces? ¿Cuál es el sentido que le das? Si tú no te habías puesto a pensar en esto, y no habías considerado este detalle, te recomiendo, como mi profesor, debes partir de cero. Pasemos a la segunda parte ahora de este programa, en donde te dije que plantearía algunas situaciones de la iglesia que en mi opinión tienen cierto tradicionalismo y a mi juicio podrían comenzar a ser diferentes, sobre todo en estos tiempos. Recuerda, te dije que es mi apreciación personal. Eso tiene que quedar muy claro. ¿Sabes? A mí desde hace mucho tiempo me preocupa una situación que se ha hecho muy tradicional en nuestra iglesia. Y además quiero decir que no quiero abrir una polémica. Perdón. Que no quiero abrir una polémica con esta situación, sino más bien una profunda reflexión. Me he dado cuenta que a veces en la iglesia ocupamos mucho tiempo en formalidades, en protocolos. Con esto
no estoy proponiendo acabar con esas prácticas. Claro que no. Por supuesto que no. Pero tampoco son todo y lo único. Eso también quiero que esté presente. Muy amigos y encantados con las teorías. Así somos. Hacemos bonitos discursos. Pero eso tampoco es lo único como práctica del quehacer en la iglesia. Por ejemplo, el florerito en la mesa a la hora del programa de escuela sabática, el orden y la reverencia en el templo, la parte especial, y eso no está mal. Y claro que hay que hacerlo, pero eso no es todo ni lo único para hacer en la iglesia. Porque después de todo, eso corresponde a nuestros deberes, y los deberes hay que cumplirlos. Por eso, pero eso, quiero decir, no es todo y no es lo único para hacer en la iglesia. Esa es la línea de reflexión que yo quiero llevarte. Hacemos cosas, pero eso no es todo y no es lo único. Podríamos seguir enumerando cosas. Y a lo mejor tú ya puedes seguir nombrando otras que hacemos en la iglesia como rutinario o tradicional. Otra situación que me preocupa es, por ejemplo, a la hora de la lección. Cuando el día sábado se desarrolla la lección de escuela sabática en las clases. Ahí vemos las repetidas expresiones de siempre que tienen, por supuesto, connotación espiritual. Debemos hacer, así dicen muchas veces los maestros, o cuando se está en comentario de cualquier persona en ese espacio, debemos hacer lo que la lección enseña, dicen algunos. Debemos salir a visitar, debemos predicar el Evangelio, debemos ayudar al prójimo, debemos estudiar más la Biblia, debemos orar más, debemos estar unidos como hermanos, no andar peleando. La iglesia sería diferente si no fuéramos de esta manera, dice otro. Tenemos que cambiar, deberíamos ser diferentes entre nosotros. Deberíamos contribuir a la unidad de la iglesia. Así decimos. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo con estas observaciones que yo hago. O quizá ni te había fijado en esto. No sé. Todo el tiempo, lo que me llama la atención a mí es eso. Todo el tiempo es deberíamos y deberíamos. Todo el tiempo es la forma condicional de la acción. Y yo me pregunto, desde hace tiempo, ¿por qué todo siempre estamos diciendo, todo el tiempo estamos diciendo, deberíamos, deberíamos y deberíamos? Y yo creo tener la respuesta. Y la respuesta es porque no hacemos un plan para todas estas cosas dentro de la iglesia. No hacemos un plan. Recuerda la pregunta que te hice en el comienzo. Y la pregunta que te hice en el comienzo, que tenía que ver con que si tú hacías un plan, es porque yo pienso que para todas las cosas en la vida hay que hacer un plan. Y también para las cosas de la iglesia hay que hacer un plan. Yo te pregunto, ¿alguien tiene un plan personal o colectivo para hacer visitación, por ejemplo, en la iglesia? ¿Alguien tiene un plan personal o colectivo para evangelizar? ¿Alguien tiene un plan personal o colectivo para estudiar la lección de la escuela sabática y sacarle el mejor provecho personal, valga la redundancia,
y que no sea solo pasar y pasar lecciones. Y cuando el trimestre termina, seguimos siendo los mismos. Prácticamente no hay cambios en nuestra vida. ¿Hay algún plan personal o colectivo para mantener la unidad de la iglesia? Lo más probable que no. Por eso que todo el tiempo decimos, deberíamos y deberíamos. ¿Serán las formas lo que le dan sentido a nuestra vida cristiana? Y cuando utilizamos incondicionalmente la forma de la acción y decimos, es que deberíamos, ¿no será, mis hermanos, que además estamos también dando por sentado o estamos asumiendo que estamos conscientes que no hacemos mucho o apenas algunos deberes dentro de la iglesia? ¿No será que estamos conscientes de eso y que hacemos muy poco y tal vez conformarnos con eso? Por otro lado, muy rara vez alguien dice, lo voy a hacer, voy a ir, voy a comenzar, en donde la forma de la acción cambia. Es imperativa. Cuando tú dices, voy a hacerlo, voy a ir, es imperativo. Es como cumplir una orden, es como cumplir un mandato. Pero que para que cambie la acción, yo insisto, tiene que haber un plan. Pero, ¿sabe lo que más me preocupa? Es que nadie dice o hace nada o muy poco para cambiarlo. Ahora te pregunto, ¿tiene sentido que todo el tiempo nuestra acción sea incondicional? O sea, ¿tiene sentido que todo el tiempo estemos diciendo deberíamos y deberíamos? ¿Será que nos hemos acostumbrado a andar por la vida sin sentido ni propósito? ¿Conoces tú a alguien así? ¿Cierto que de esos hay muchos que andan por allí en la vida? Tú me puedes decir, bueno, yo en mi vida soy muy disciplinado, mi familia todo bien, mi trabajo todo bien. Ahora yo te pregunto también, ¿y tu relación con Dios y la iglesia? ¿También le das el mismo sentido, la misma intención, el mismo propósito que a las otras cosas que son más materiales y que por supuesto tienen que ver con nuestra vida también? Es el momento de pensar cómo estamos llevando nuestra vida. ¿Es con un plan o a lo que salga? Como te dije inicialmente. Bueno, ahora ya sabemos que no es mucho lo que podemos hacer mientras no hagamos un plan. Ahora, quisiera continuar en esta línea. Cada maestro de escuela sabática tiene que tener un plan personal, con sentido, con propósito y con intención con su clase o grupo. Ahí es donde hay que comenzar a hacer los cambios que se necesitan. Los maestros de escuela sabática son llamados a hacerse cargo de estos procesos. Vivimos en tiempos en que tenemos que comenzar a cambiar nuestra manera de ver la iglesia. Debemos comenzar a cambiar la manera de ver la misión de la iglesia. Debemos pasar de ser tan teóricos a ser más prácticos. Ve que de nuevo estamos en lo mismo, debemos y debemos. Mis hermanos, es la hora de hacer algunos cambios, me parece a mí. Por eso quise hacerte presente esta reflexión. Pero aún hay más. Para ilustrar esta parte, te voy a recordar lo siguiente.
La iglesia de este tiempo, la iglesia de este tiempo, está llamada a testificar. Ve que parece que es necesario revisar el sentido, los propósitos y las intenciones respecto a esta declaración, o sea, a que la iglesia en este tiempo está llamada a testificar. Y bueno, de hecho para eso hay que hacer planes, o sea, no tanto hablar, a no tanto criticar, a no tanto estar preocupados con cumplir solo deberes, pero sí a mucho de testificar. Para ilustrarte mejor esto, te voy a demostrar, y vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis. Vamos a abrir allí la Biblia en Apocalipsis. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis. Yo quisiera compartir contigo en esta hora el pasaje que hay en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Yo tengo aquí mi Biblia, que espero no se me desordene en este poco espacio que tengo para manejar. Y te dije Apocalipsis 3 en el capítulo 3, sí, y en el versículo 14. Porque aquí hay una idea que refuerza mucho lo que yo estoy planteando. Veamos lo que dice el versículo 14 del capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Dice el capítulo 3, reitero, en el versículo 14, repito porque me interesa que lo leas, que después yo sé que esto no está en la lección, pero me gustaría que lo leas. El versículo 14 dice, refiriéndose al mensaje de la iglesia de la Odisea, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Esto dice Jesús. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Aquí es donde yo quiero poner los énfasis, y cuando tú leas me gustaría que hagas lo mismo. Dice, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Y sigue diciendo el 15, lo que todos conocemos. Pero yo me quiero detener aquí donde dice el testigo fiel y verdadero. Muy bien. Aquí aparece la palabra testigo. Entonces, ¿qué diríamos? Que en Apocalipsis 13, capítulo 3, y versículo 14, encontramos que Jesús se presenta a la iglesia de la Odisea como el testigo fiel. En ninguna otra iglesia de las que aparecen en Apocalipsis, Jesús se presenta de esta manera. Cada iglesia representa un periodo y una situación por la que las verdades de Dios han pasado. Y la Odisea, la iglesia actual y la última por lo demás, porque después de la Odisea ya no hay más. Lo que significa que el pueblo de Dios es nuestra generación, la última. Yo no estoy poniendo, no, alguien no va a pensar que estoy poniendo fechas. Lo que nos interesa en este momento es que esta iglesia está llamada por Dios a testificar. Por eso es que Jesús se presenta en Apocalipsis 3:14 como el testigo fiel. Yo te pregunto ahora, para la reflexión, a propósito de testigo fiel y a propósito de testificar, ¿qué sentido tiene? Perdón, escucha bien. ¿Qué sentido tiene que tengas 5, 10 o 20 estudiantes fe de Jesús si tu testimonio dista mucho de lo que enseñas o predicas? ¿No será que tienes que reorientar tus propósitos? ¿Tú crees que llenando a tus estudiantes de la Biblia con teorías y más teorías
van a decidir por Cristo. Los estudiantes van a decidir por Cristo cuando vean a Cristo en ti. Cualquier persona que no es cristiana en estos tiempos puede saber más de la Biblia que ti mismo. A veces pueden ser incluso esos potenciales estudiantes de la Biblia. ¿Por qué tú crees que el autor de la lección de la escuela sabática de este trimestre le puso como título al estudio del trimestre Amistades para Dios? Pensemos en esto. Ahora, otra situación que te planteo. ¿Por qué crees que el método de Jesús era mezclarse entre la gente como quien quería ayudarles? Les solucionaba los problemas, se hacía amigo de ellos y como último les mostraba el reino de Dios. En primer lugar, vamos a la primera parte. El autor de la temática de la lección está diciendo que debes hacer amigos para Dios. Esa es la diferencia. Amigos para Dios. No para ti, sino para Dios. Ahora yo te pregunto, ¿cómo le prestas atención a una persona para que se fije en Dios, para que desarrolle esa persona una amistad con Él? ¿Cómo lo haces? Para mí no hay otra forma que con tu testimonio, con tu experiencia personal. Pero para eso tienes que hacer un plan. No es a lo que salga. Eso no resulta, ya dijimos. ¿Por qué Jesús se mezclaba entre la gente como quien quería ayudarles? Lo hacía para dar testimonio del amor de Dios. Con Juan en Patmos, Jesús le envía un mensaje a la iglesia de hoy en la figura de la Odisea, para que esta iglesia esté llamada única y exclusivamente para testificar. Volvemos a reforzar la idea. Esta iglesia de estos tiempos está llamada por Dios a testificar. La obra del Evangelio a todo el mundo se terminará predicando con el testimonio. Ahora yo te digo, para que veas la importancia que esto tiene. Es la gente quien te pregunta por qué tú crees o eres diferente a los demás. Yo no sé si te han preguntado alguna vez. La gente ve la diferencia en nosotros de los demás. ¿Tú qué le dices? Yo creo que la respuesta es: yo soy así, o me ves así, o te ven así, porque tú amas a Dios, porque yo amo a Dios y le sirvo. Yo te digo, entonces, la persona que está frente a ti podrá desear amar a Dios y podrá también desear servirle. Ahí es el momento en que recién tú abres la Biblia y le explicas lo que debe hacer para continuar conociendo a Dios. Primero, hacerse amigos, ganar su confianza. Ahí también se cumple el mandato de Jesús en Mateo 28, 19 y 20, donde dice: por tanto, id y haced discípulos. Yo te digo, un discípulo no se hace llenándole la cabeza con doctrinas. Mis hermanos, es hora de cambiar los conceptos tradicionales que tenemos sobre la iglesia. Quise hacerte toda esta reflexión para eso, para que podamos nosotros ir cambiando en nuestra mente los conceptos tradicionales que tenemos sobre la iglesia.
sobre predicar el Evangelio, sobre cómo traer a las personas a Cristo. Ahora, alguien se puede estar preguntando, pero lo que el hermano acaba de decir se contradice con la lección de esta semana, que está enseñando de compartir la palabra. Porque tú puedes estar pensando en hacerlo con la Biblia abierta. Esto es lo que quiero yo hacer la diferencia. Compartir la palabra puede significar para ti con la Biblia abierta, ¿cierto? Pero vuelvo y digo, estaríamos frente al método tradicional, porque así estamos acostumbrados nosotros. Nunca hemos visto a una persona y ahí le llegamos de inmediato con la Biblia en la mano. Eso es recomendable, por cierto, pero para más después. Primero tú eres amigo de esa persona, para cuando ya hayas dado testimonio personal del amor de Dios, para cuando hayas ganado su confianza. Ahí la expresión de la palabra de Dios abierta, ahí creo que corresponde. Ahora te voy a aclarar la otra parte, cómo es que nosotros podemos compartir la palabra, pero no necesariamente con la Biblia abierta, que es lo que pretende cuando hablamos de dar testimonio. Para esto te voy a aclarar esta otra parte. Cuando compartes la palabra, no necesariamente abres la Biblia. Cuando tú visitas a una persona y ves su necesidad y le ofreces ayuda, estás compartiendo la palabra. Porque tu motivación es en la respuesta al amor que hay en tu vida, que es Dios. Cuando consuelas a una persona, estás compartiendo la palabra. Estás haciendo lo que hizo Jesús muchas veces, consolar a la gente. Yo te digo, sobre todo en estos tiempos, cuando por todo lo que ocurre en nuestra sociedad, en nuestro entorno, hay gente que está desesperada y está triste. Cuando te hayas ganado su confianza, cuando esa persona vea que tú eres especial para ella, abre las Escrituras y ofrécele un curso bíblico para que esa persona comience a conocer detalles de la vida cristiana e inicie su proceso de conversión. Pasemos ahora a la tercera parte de este programa. Y guiados por esta idea, tratemos de encontrar cuál es el propósito de la lección de esta semana. ¿Qué sentido tuvo para mi vida? ¿Será que ahora estoy en condiciones de intentar algo para mi propio bien, el de mi familia y los demás? Ahora bien, ¿por qué todo esto? Porque la invitación de aquí en adelante es para que todo lo que nosotros hagamos le demos, recuerda, sentido, propósito y una intención, además de agregar de un plan, pero no condicional. Es que deberíamos, recuerda la palabra, ese es el condicional, sino el imperativo, o sea, lo vamos a hacer, o empecemos ya. Mire cómo cambia, esto es lo interesante, mire cómo cambia la actitud después de esta reflexión y la comprensión de los conceptos que hemos desarrollado. Yo sé que tu actitud está cambiando en este momento. Yo sé que estás tratando de ver la situación de la iglesia desde otra perspectiva. Yo sé que ya estás haciendo planes para algo o algo diferente. Esa es la idea. Porque el título de la lección de esta semana, recuerda, es muy sugerente.
compartir la palabra. Pero antes de entrar en el tema como tal, voy a explicarte algo más. Otra vez estoy pensando en que algún hermano o hermana puede estarse preguntando por qué el hermano pone tantos ejemplos, da tantas explicaciones, tantas sugerencias, insiste en reflexiones. La respuesta a esa hipotética pregunta es la siguiente. Todos estos comentarios, la lección de la escuela sabática, no te los explica. Estas ideas que yo estoy planteando están dentro de las lecciones de escuela sabática, pero los comentarios no los explicitan. Los maestros de nuestra escuela sabática casi nunca lo hacen. Siempre me he fijado en eso. Solamente es leer el texto, es la teoría. Durante este tiempo de confinamiento, te voy a poner el ejemplo, he recorrido una gran cantidad de sitios de internet para ver el desarrollo de la lección que hacen los encargados del, comillas, repaso de la lección. Te quiero poner el ejemplo para que veas cómo yo estoy apreciando el trabajo de los maestros de escuela sabática, en cuanto a que siempre están privilegiando los aspectos teóricos, los aspectos teológicos de la lección, y en eso están enfatizando, pero no te hablan de lo que del mensaje. Todos hablan de lo explícito, de lo que el texto dice, de lo que el autor de los temas de la lección dice. Por eso que yo llamo a estos los amantes de la teoría. Y he visto maestros en este tiempo que cierto, se acomodan, ¿no? Es que el griego está diciendo esto, que si vamos a la etimología de la palabra, dicen otros, es que en teología significa esto, es que la exégesis del texto, dicen otros. Pero aquí voy, nadie te habla de lo que no está en el texto, pero que a su vez el texto lo contiene. No está explícito en el texto, sino implícito, o sea, la enseñanza, el qué hacemos con lo que aprendemos. No sé si me captas cuál es la idea. Eso nadie te lo enseña. Y sabes lo que yo pienso respecto de eso, que es lo más importante. Te voy a poner un ejemplo. No es tan importante lo que tienes entre tus manos, sino lo que vas a hacer con eso que tienes entre tus manos. Ahí, en el ejemplo, tienes un capital, un dinero. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué es más importante? ¿O el capital que tienes entre tus manos, o qué es lo que vas a hacer con ese capital? Sin duda, lo que vas a hacer con ese capital. Eso es lo más importante. Pero en nuestro tema sucede todo lo contrario. Es más importante el estudio. Lo que podríamos llegar a hacer con lo que estudiamos, eso pareciera no es tan importante. Y esto, hermana, hermano, tiene que empezar a cambiar. Otra vez la expresión debemos. Debemos ser más prácticos, menos teóricos. O sea, ¿dónde ponemos los énfasis? Quise hacer esta aclaración porque me parece oportuna y retroalimentativa. Muy bien. Antes de pasar a extraer una idea de la lección, en la cual vamos a ser breves y precisos,
para no hacer demasiado largo este video, porque después de todo, este espacio no es para hacer un estudio de la lección, sino más bien un espacio de reflexión y de extracción de una idea de la lección para contextualizarla como tema central y a través de eso producir diálogos, conversaciones el día sábado en la hora de socializar la lección. Ese es el propósito de este espacio. Por eso vamos a ser breve en la parte que nos toca de la lección. Muy bien, vamos a la lección entonces. Compartir la palabra es el título de la lección de esta semana. Pero yo voy a abrir un subtítulo o un título más pequeño y le voy a llamar El poder de la palabra. Ahí va a estar, con ese título vamos a hacer la sección 2 de nuestro formato. El poder de la palabra. No estoy abriendo un nuevo tema, ni tampoco estoy invalidando el título original de la lección. Lo que estoy haciendo es del gran tema extraer una parte puntual de la lección, una pequeña porción que representa una idea especial que nos sirva como referente y apoyo teórico para sustentarlo bíblicamente. Y para eso vamos a buscar allí en Salmos. Vamos a buscar allí en Salmos un texto que por lo demás no está en la lección ni como versículo de memoria, ni como un texto clave para entender el contexto teórico, valga la redundancia, que presenta allí el folleto, sino que es para contextualizar esta situación especial que yo quiero resaltar. Dijimos Salmos 33 en el versículo 6 y en el versículo 9. Salmos 33, 6 y 9. Dice el versículo 6. De aquí vamos a sacar la palabra clave. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Eso dice el verso 6. Y el 9 dice así: porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Mis hermanos, hagamos el siguiente comentario. Estos versículos hablan del poder de la palabra. Por eso el subtítulo que pusimos fue ese. Pero para comenzar a entender la idea, debemos encontrar en estos versículos cuál es la palabra principal, la más predominante, y es la palabra poder. Y para que tú entiendas por qué yo elegí esa palabra como la más principal, te voy a contar una breve historia. Hace un par de meses atrás vi un video de estos que circulan por redes sociales. Alguien filmó a un drogadicto en la calle. Y yo creo que lo que llamó la atención de esa persona que hizo el video fue lo que el hombre estaba diciendo, pese a su condición. La persona comienza a grabar cuando el hombre está diciendo: yo sé que de esta vida que yo llevo hay algo mejor. Eso decía este hombre. También decía: yo estudié ingeniería. Soy ingeniero. Pero miren dónde estoy. Yo sé que estoy perdido. Yo sé que no tengo poder para salir de esto. Pero también sé que allá arriba, y señalaba al cielo, hay un Dios
que sí tiene poder. Y también sé que si yo le pidiera que me saque de aquí, Dios lo haría, decía en su relato. Porque Dios tiene poder. Siguió argumentando. Yo no puedo hacer este árbol, y señalaba el árbol donde el que le daba la sombra. Yo no puedo hacer un árbol como este. Yo no puedo hacer una mano, decía, y movía la mano. Luego bajó la cabeza y repetía, solo Dios pudo hacer esto. Yo no puedo hacer estas cosas. Murmuraba mirando al suelo y el video continúa. Mis hermanos, yo me quedé pensando y pude agregar, Dios también es capaz de crear la vida. Nadie puede hacer eso. Nosotros ni siquiera tenemos poder para prolongar la vida. Porque un médico, ni más conocimiento que tenga sobre enfermedades, y ni más tecnología que aplique en un diagnóstico, en un pronóstico o un tratamiento médico, cuando el paciente se le muere después de muerto, no puede devolverle la vida. El hombre no puede hacer eso. Nadie ni nada puede hacer eso. Solo el poder de la palabra de Dios. Eso dice Salmos en el capítulo 33 y en el versículo 6 y 9. La palabra inspirada de Dios contiene principios de vida. Cuando aceptamos por fe las cristocéntricas enseñanzas de la Biblia, nuestras vidas son transformadas. Aquí yo quería llegar, a este punto. Para mí, en este momento, no es tan importante saber que Dios puede crear un árbol, con la palabra de su boca, por cierto. Para mí no es tan importante que Dios pueda crear una mano. No es tan importante saber que Dios con la palabra de su boca puede devolver la vida, porque eso yo lo sé, lo creo, y por lo demás ya está hecho. Lo importante para mí es que Dios con el poder de su palabra, de su boca, puede transformar mi vida. Eso es lo importante para mí. Por eso me gusta mucho lo que dice el versículo 9 del capítulo 33 de Salmos. Él mandó y existió. O sea, no hay proceso. Es inmediato. Así es la palabra de Dios. Así es el poder de la palabra de Dios. ¿Tú sabías que Dios puede transformar mi vida y tu vida en un minuto o quizás en menos de un minuto? Eso es lo importante para mí. Ese es el gran mensaje para mí que encuentro en esta lección. Si hay alguien que me pregunta, ¿cuál es tu aprendizaje con esta lección? Yo sin duda le digo, lo que yo aprendí es que Dios con el poder de su boca, de su palabra, puede transformar mi vida en menos de un minuto. ¿Qué voy a hacer ahora con este aprendizaje? De acuerdo a todo lo que dijimos anteriormente, cuando reiteramos, debemos ser más prácticos que teóricos. Poner mi vida en las manos de Dios para que mi vida sea transformada en menos de un minuto. Orar para que la vida de mi amigo, la vida de mi familiar, para que su vida sea transformada en menos de un minuto. ¿Tú quieres que tu vida sea transformada en menos de un minuto? ¿Quieres que la vida de tu familia y la vida de tus amigos sea transformada por el poder de su boca? Recuerda, el mundo existió, dice el versículo,
El mundo existió en el momento por el poder de la palabra de Dios. El poder creativo de la palabra de Dios ilumina nuestra oscuridad, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Nos cambia. Cuando Dios habló la palabra creación, nuestro planeta llegó a existir. Él creó este mundo por su palabra todopoderosa. Así es el poder de la palabra de Dios. Compartir la palabra significa creer en el poder de la palabra de Dios. Significa apropiarse de la palabra de Dios. Significa hacernos dueños de la palabra de Dios. Significa empoderarnos de la palabra de Dios. Nosotros no tenemos poder, pero nos podemos empoderar a través de la palabra de Dios, porque eso ya está hecho. Mis hermanos, nosotros podemos ser transmisores de la palabra de Dios, pero para eso nuestra vida debe ser transformada primero por la palabra de Dios. Ese es el gran mensaje que yo encuentro en la lección de esta semana. Conectémonos ahora un poquito con el terreno práctico, porque ya dijimos, esto es lo que a nosotros nos interesa. Hoy hay muchas personas que están sufriendo. Cuando las personas están pasando por una transición en su vida, es probable o es más probable que estén abiertas al Evangelio. Te pregunto, en el terreno práctico, ¿te habías dado cuenta de eso? Sobre todo en estos tiempos. Hay personas que pueden estar afrontando desafíos de salud. Hay personas que pueden estar enfrentando crisis de trabajo, seguro en estos tiempos. Un problema de relaciones o alguna otra dificultad en su vida. En el terreno práctico, pide a Dios que te ayude a ser sensible a las personas que te rodean y te dé la sabiduría para discernir si están abiertas a la palabra de Dios. Recuerda también, ese es un aspecto del que podríamos hablar en el momento en que elegimos o tomamos la decisión de asumir el evangelismo en nuestras manos. La palabra de Dios lleva consigo el poder de realizar lo que ofrece. ¡Qué hermosa expresión! La palabra de Dios lleva consigo el poder de realizar lo que ofrece. O sea que lo que yo encuentro en la palabra de Dios es verdad. Lo que encuentro en la palabra de Dios, yo tengo que creerlo. La palabra de Dios es viva. Otros libros pueden ser inspiradores, pero la Biblia es inspirada y contiene el poder del dador de la vida. Esa es la diferencia con otros libros. No contiene meramente verdades, es la verdad en su esencia. Las verdades vivientes de la Biblia no solo declaran lo que es, sino realizan lo que ellas afirman en las vidas de aquellos que creen. ¡Qué hermosa la palabra de Dios! Cuando por fe aceptamos la palabra de Dios como la vida y viva palabra de Cristo, todo lo que Jesús nos prometió llega a ser nuestro. Pero para eso tienes que leer, para eso tienes que confiar. Por eso decía anteriormente, apropiarnos de la palabra de Dios. Apropiarnos de la palabra de Dios significa dar testimonio a otras personas, y dar testimonio con valentía, dar testimonio con naturalidad, hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida con convicción, con intención, con propósito, porque su palabra es útil, como dice allí 2 de Timoteo,